Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. En esta tierra tienes un largo peregrinar, pero Dios por su grande amor te asegura hoy que si le sigues y obedeces con todo tu corazón, llenará tus días de salud, capacidades, talentos y bienestar. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Tu propósito en mí. Damos gracias al Señor por este maravilloso tiempo de bendición que nos permite vivir. Damos gracias a Dios por su gracia. Damos gracias a Dios por permitirnos abrir nuestros ojos y disfrutar cosas tan maravillosas. Nuestra familia, nuestra casa, ese empleo, ese barrio, esa vereda, donde quiera que el Señor hoy te ponga, definitivamente tenemos que abrir nuestra boca y ser agradecidos. Gloria a Dios, qué rico poder reconocer que hoy podemos decir buenos días, porque ciertamente Dios hoy ha determinado lo mejor para ti y para mí. Muy buenos días, bienvenidos a Tu propósito en mí. Proverbios capítulo número 20, versículo número 20 es la frase o el proverbio para reflexionar en este día y lo leemos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: si insultas a tu padre o a tu madre, se apagará tu luz en la más densa oscuridad. Esa palabra puede producir temor en un hombre que conoce a Dios. ¿Por qué? Porque es que insultar, herir a los padres en vez de traer bendición, por el contrario, va a cerrar muchas puertas y sería lo contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que si nosotros honramos a nuestros padres, tendremos puertas de bendición. Por el contrario, si los deshonramos, las puertas se van a cerrar. Así que busca la oportunidad de que Dios te bendiga a través de la obediencia a su palabra. Honra a tu padre y a tu madre. Honrar a nuestros padres y a nuestras madres es el mandamiento de parte de Dios hoy. ¿Por qué? Porque a través de no maldecirlo, de no insultarlos, ¿cuántas veces he escuchado de pronto que dicen, no, es que mi mamá es más bruta, mi mamá es más mentirosa? Le dicen tonta, estúpida al papá o a la mamá: papá no se ha dormido. Y eso es maldecir, insultar, maldecir, mal hablar del papá o de la mamá. ¿Cuántos hablan mal de su papá o hablan mal de su mamá? No, es que ese viejo fue más sinvergüenza, es que esa mamá es una desgraciada, esa me abandonó. Y no es así. La Biblia dice que a las personas que maldicen a su papá o a su mamá, en la oscuridad más tenebrosa se les va a apagar la luz. O sea que cuando estén en momentos muy difíciles no van a tener luz, no van a tener ideas, van a estar definitivamente completamente muy desolados, muy desesperados y angustiados, porque no van a tener cómo salir de esas circunstancias, simplemente porque maldecían a su papá y a su mamá. Así que de ahora en adelante corrijámonos en eso y hablemos muy bien de nuestros padres y bendigámoslo en el nombre de Jesús. Amén, esposita, mis amados hermanos. Vamos a continuar entonces estudiando el Evangelio de Marcos y ya vamos en el capítulo 2. Hoy vamos a estudiar de los versículos 18 al 22 y es acerca de la pregunta sobre el ayuno. Dice la palabra de Dios siempre en el nombre de Jesús: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura.
y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Qué bueno cuando usted y yo podemos ver en este texto que la gran importancia que se le da al ayuno. ¿Qué quiere decir la palabra ayunar? Porque literalmente hay que saber qué se define. Hay muchos conceptos de ayunar, pero el griego en este caso nos define qué es ayunar. Es sencillo, dice así, no comer, abstenerse de comida, religiosamente ayunar. Y me remite a otro numeral y dice reforzado por un primario que es comer, usado solo en ciertos tiempos, dice no comer, así de sencillo, no devorar. Entonces, qué bueno que usted y yo podamos tener ese concepto claro. Ayunar es no comer. Cuando usted y yo dejamos de comer, ¿qué es lo que más el cuerpo pide? ¿Qué es lo que más su cuerpo y el mío piden? Alimento, por lo menos 3 veces al día, 30 veces todos los días del año, a no ser que estemos en ayuno, nuestro cuerpo está pidiendo alimento. ¿Qué es el ayuno? Es doblegar el alma para que se fortalezca el espíritu. El pasaje de Marcos 2 del 18 al 22 se centra en la respuesta de Jesús a la pregunta sobre por qué sus discípulos no ayunan, comparándolo con el ayuno de los discípulos de Juan y los fariseos. Así que muchos interpretan esto como una enseñanza sobre que ha llegado el esposo, es decir, si Jesús está, entonces ellos en el momento no ayunarían, pero ese Jesús un día ya no estaría con ellos ahí literalmente así presencialmente, entonces deberían entrar en ayuno, que es lo que usted y yo debemos hacer como hijos de Dios, como cristianos, continuamente estar en ayuno. El pasaje también utiliza las parábolas del remiendo de tela nueva en un vestido viejo y del vino nuevo en odres viejos, para ilustrar que el evangelio de Jesús trae una realidad nueva que no puede ser contenida por las viejas estructuras del judaísmo religioso, cualquier estructura vieja. Usted o yo, usted y yo nos debemos proyectar a vivir en un evangelio como Dios manda. Esposita. Estamos llamados a vivir definitivamente como Dios quiere que vivamos, y está hablando de eso, de los odres, del odre nuevo que nosotros deberíamos de tener. Cuando está hablando de odres viejos, está hablando de costumbres anticuadas, está hablando de cosas que nos enseñaron nuestros antepasados, y el vino nuevo está hablando de lo nuevo de Dios, está hablando de llenarnos de las costumbres nuevas de Dios, de la cultura nueva del Padre Celestial. Eso es lo que está llamando el Dios de los cielos. ¿Por qué nosotros no podríamos empezar un evangelio o querer seguir a Jesucristo basados en las costumbres de nuestros antepasados? Porque nuestros antepasados nos enseñaron una religión, nos enseñaron unas ideas, nos enseñaron una forma de hacer las cosas a la manera de ellos. Es que mi mamá me dijo, es que los llaneros somos así, es que los santanderianos somos de tal manera, y la Biblia nos enseña que no debería ser así. Nosotros deberíamos dejar aquellas costumbres que nos enseñaron nuestros antepasados, nuestras culturas, y empezar a vivir como Dios quiere que vivamos. Ahora es en la cultura del reino de los cielos. Es lo que Dios quiere en estos tiempos con cada uno de nosotros. ¿Cuántas personas, a pesar de que llegaron al evangelio, todavía siguen con sus antiguas creencias, todavía siguen siendo rebeldes a la palabra y diciendo, no, es que mi mamá me enseñó, es que mi abuela me enseñó, es que mi papá era de tal manera y por eso yo no puedo cambiar porque es que a mí no me enseñaron? No es así. Nosotros ya no podemos seguir viviendo como vivíamos antes, sino empezar a desechar aquellas cosas. La Biblia dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre y vestidos en Cristo Jesús. Es lo que Dios quiere con nosotros. Ya deseche lo que le enseñaron anteriormente y ahora lea más Biblia, congréguese más, estudie
muy buenas enseñanzas bíblicas de hombres y mujeres de Dios que le enseñen conforme a la Biblia y le ayuden a tener realmente un carácter de Jesucristo, mansos y humildes de corazón. Eso es lo que nos va a ayudar para que la presencia de Dios, nosotros siendo cambiados, sea mucho más viva, mucha más avivada, mucho más grande en nuestras vidas y podamos decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De tal manera que hoy vamos a terminar en oración diciéndole: Padre, gracias porque hoy a través de tu palabra, en el nombre de Jesús, entendemos que el ayuno ciertamente es fortalecer el espíritu, aunque esta parte humana, especialmente el alma, se debilite, Señor, que no es el alma, el cuerpo el que nos tiene que gobernar, no es el espíritu. Pero, Señor amado, que tú nos guardes de la religiosidad, Dios mío. No es simplemente dejar de comer por un capricho, no, es porque necesitamos ser fortalecidos, necesitamos ser mejores para ti, necesitamos, oh Dios del cielo, tener vidas cambiadas y transformadas por el poder de tu palabra. Hoy te lo pedimos dándote muchas gracias en ese nombre hermoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor hoy siga derramando más y más y más bendiciones sobre ti y sobre todos los tuyos. Dios te bendiga y a disfrutar este día en las manos de nuestro Dios. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.